Bueno, estamos en el mes del crecimiento y quisiera dar una palabra que sea de mucha bendición para la iglesia, pero al mismo tiempo que ayude a tener una perspectiva de lo que es servirle al Señor y estar dispuestos para Él. Josué es el inicio de una historia que cuenta Israel, que compone los libros de Josué, Jueces, los libros de Samuel y los libros de Reyes. Todo eso es un bloque que corresponde a esa primera historia que Israel cuenta en cuanto a su propósito en Dios. Ha incentivado mucho contar esta historia la cautividad en la que cayó Israel en el año 721, cuando Asiria los conquistó, y no solo los conquistó, sino que los mestizó y les dañó su sangre. De allí serán llamados los samaritanos, y es la situación que tenemos en Juan 4 con la mujer samaritana y Jesús. Son tiempos de mucha idolatría. Josías es un rey que promueve un gran avivamiento y que pretende entonces, junto con todos los literarios de ese tiempo, dar respuesta a por qué Israel había caído en esa desgracia en la que cayó. Pero eran tiempos muy difíciles, tiempos de idolatría y un tiempo total del abandono de la palabra de Dios. Por eso, el libro de Josué tiene dos discursos muy interesantes, uno en la boca de Dios y otro en la boca de Josué. El de la boca de Dios es el primer capítulo, que nos va entonces a hablar de la importancia de fundamentarse en Dios y en su palabra. Y el segundo discurso está en el capítulo 24, en la boca de Josué, y tiene que ver con una decisión personal de Josué. Escogeos hoy a quienes van a servir ustedes, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitáis. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esos son los dos discursos, uno contra la idolatría y otro un llamamiento a fundamentarse en el libro de la ley. No hay otra manera, hermano Anderson, hermana Natalia, Iglesia del Jordán, de ser levadura para el mundo, ser personas de cambio y de crecimiento espiritual. No hay otra manera que tomando en serio lo que Dios dice y tomando en serio a la persona de Dios mismo. Es decir, que si queremos crecer tanto en el ministerio como en nuestra vida espiritual, debemos aprender a crecer en la dimensión del Dios que tenemos, como saber realmente quién es Él, saber a qué nos llamó, saber por qué hacemos lo que hacemos. Nadie debe entrar a esta iglesia a practicar asuntos solo porque ve que otros los practican. No, pero si los practican, debiera preguntar por qué esta iglesia, sus ancianos, los ancestros de esta iglesia han persistido en esto, por qué se ha vuelto doctrina
doctrina, todo esto que ellos nos dicen una y otra vez. Es obligación de los más chicos, de los jóvenes, de las señoritas, de los que apenas están empezando, de los recién bautizados, preguntarse por qué ellos enfatizan esto, qué es lo que tiene. Para no venir a decir que es que ponen mucho pereque, es que quieren forzar cosas. ¿Por qué se ha enseñado todo el tiempo esto? ¿Qué hay? Así que se debe crecer en la dimensión del Dios que nos acompaña. Porque Dios ha prometido acompañarte. Pero si mañana tú decides que no vas a consultarlo y que no vas a preguntar, sino que lo vas a hacer a tu manera, el Señor también te va a respetar y va a decir, bueno, hágale. ¿Cierto? Hazlo a tu manera. Porque puede ser que uno diga, sí, Dios me dice, sí, te acompaño, hoy contigo, estaré contigo. Pero si en la soledad, como lo cantaba ahora el ministro, en vez de refugiarme en Él, me quejo de todas mis angustias, entonces tengo un problema serio de la dimensión o de la percepción de esa compañía que hay en Dios. Hermanos, la dimensión de Dios se necesita primero para recibir el legado que Dios nos ha encomendado. Es lo primero. Hoy estás recibiendo un legado. Cuando mi pastor me envió al ministerio, recuerdo que me dio unas palabras. Y recuerdo que al terminar, yo también le dije unas. Casi que no recuerdo las que él me dijo. Pero sí, y nunca se me ha olvidado, las que yo le dije a él. Yo lo abracé y le dije, pastor, me esforzaré todos los días de mi vida para no defraudarlo. Gracias por haberse dejado usar y ponerme en este ministerio. Dios lo ha usado y yo agradezco y te honro. Y mi pastor me llama y yo estoy casi que a la orden de lo que él diga. Si él me dice, venga el domingo y me predica en la dominical, sí señora, ya voy a estar. Yo no voy a decir, ay no, es pastor, es que aquí la iglesia. No, bueno señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy se le está entregando un legado. A ustedes se les entrega un legado. Amén. Han tenido pastores muy respetuosos de las cosas, todos los que han pasado por esta congregación, unos de una manera, otros de otra, pero son hombres a los que Dios ha usado y que ustedes algo tendrán que aprender de cada uno de ellos. Yo, cuando era pastor asistente, el hermano Ramiro Henao, muchas veces lo vi haciendo cosas que no me parecían. Decía, pero pastor, ¿por qué hace eso? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Eso de que no están de acuerdo con uno, eso es lo más de normal. Todos estamos así. Pero yo guardaba silencio. Yo no estaba de acuerdo, pero ni me ponía a alegar con él, ni a decirle nada, ¿no? Y yo decía, cuando yo sea ministro y ya esté en la iglesia, no voy a hacer eso que hace el pastor. ¿Qué creen? Que ahora que soy ministro hago lo que él hace. Porque me di cuenta que lo que él hacía, aunque yo no lo entendía, tenía unas razones profundas que solo se entienden cuando uno es pastor. Hermanos, hay cosas que ustedes jamás entenderán de los pastores. Y ustedes de oveja dirán, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que le pasa? Hay que aprender que hay un legado de parte de Dios. Amén. Y que, como lo decía el hermano Andrés ahora, allá usted va a estar solo. Allá no va a estar el pastor Darío ni el pastor Andrés. Usted estará solo. Dicho de otra manera, ese versículo 1 puede ser una buena nota para que lo tengas en cuenta, hermano Andrés, hermana Natalia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mire que le habló a un servidor de Moisés. El que no le sirve a los hombres, difícilmente le puede servir a Dios. Dios llamó un servidor de Moisés. No dice, ya,
venga, servidor mío. No, te nombro por ser servidor de quién. Amén. Entonces hay que aprender a servir. Y hay que aprender a servir al hombre que Dios ha puesto allí. Y no se atreva. Hay gente atrevida en la iglesia que dice el limpiasacos, otros son más atrevidos, dice el sapo, y otras cosas más. Hay gente atrevida dentro de nosotros mismos que no tienen una dimensión de lo que realmente es la iglesia y terminan en cosas como estas. Así que dé siempre gracias por esos sapos que lo ayudan. Amén. Por esos lambetrapos, limpiasacos, ¿sí? Saltarines, lambones, así los llaman a los que mantienen cerca del pastor. Pero esos son tu descanso. ¿Cuánto agradece uno a ese hermano que se le arrima, que le dice una palabra, que lo acompaña y le dice: tranquilo, pastor, estamos con usted y usted va a salir adelante? A veces se cree que no, que el pastor no necesita ese consejo, que no necesita esas palabras, y todo el tiempo estamos necesitados de gente que nos haga sombra y nos ayude también en todo esto. Hermano Anderson, la muerte no puede detener el proyecto de Dios. Moisés murió, pero el proyecto no murió. Moisés murió, pero los líderes tenían que volverse a levantar. Solo que hay algo muy importante. Dios coloca en lugar de sus servidores a otros que hayan sido servidores. Amén. Servidores. Bueno, eso ha caracterizado a Anderson y a Natalia, servidores del Señor. Si no fuese así, no estarían aquí. Si no me hubieran servido, seguro que ahí no estaban. ¿Qué van a estar? ¿Qué tal una persona apática? Lo decía el hermano Rodrigo, el Señor por medio de él. Una persona apática. ¿Cómo? Ay, esto está llamado al ministerio. No, el llamado al ministerio está por una persona que se caracteriza por servir. Si sirve, amén. No que se regala, no el que se promociona, no es eso. No, porque hay gente que puede hacer un favor solo por promocionarse, pero eso hay discernimiento para conocerlo y saber realmente de qué se trata. Gloria al Señor Jesús. Así que la muerte no puede detener el proyecto de Dios. Siempre hay que levantarnos, como le dice el Señor. Escuche, hermano Anderson. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú, Natalia y Felipe. Juan David, perdón. Y Sara. Amén. Pasa este Jordán. Y pasar el Jordán, recuerden que era pasarlo, era atravesarlo, pero esto tiene un significado más de levántate y vence tus miedos. Para el tiempo de cruzar aguas, recuerden que ellos cruzaron el mar y cruzaron el Jordán, pero es una manera de decir que ellos atravesaron lo que los detenía. Y normalmente uno tiene cosas que lo detienen, cosas que no lo dejan avanzar. Yo tuve la oportunidad de comprar unos lotes para una propiedad, para la iglesia en Ciro Velasco, y hasta hoy me atormenta no haber comprado esos lotes. Estuve en la oficina negociándolos y todo, pero tuve miedo de endeudarme. Y por tener miedo de endeudarme, no atravesé el Jordán. Y no sé qué miedos vas a tener. O quienes a tu lado le van a decir: cuidado, qué miedo. No vaya a quedar usted embalado ahora. El Señor no deja a nadie encartado. Amén. Si el Señor le da una visión, créalo que Él lo va a sacar adelante. Amén. No vaya a dejarse llenar de miedo. Levántate y pasa este Jordán. Amén. En otros
De otra manera es, enfrenta tus miedos, enfréntalos, gloria al Señor. Y al enfrentar los miedos, tú lo que estás diciendo es, o lo que ustedes están diciendo es, le doy prioridad a Dios y no a mis miedos. Amén. Escucho a Dios y no lo que me dicen mis propias emociones, mis propias experiencias, mis propias convicciones. No, me haré de lo que diga Dios. Hay que dar prioridad a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los versículos 3 y 4 también nos hablan de crecer en la dimensión de Dios, en esa victoria que Dios nos da por anticipados. Dios le dice a usted esto, mire, le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, la planta de vuestros pies. Este texto es bastante bonito en Josué, porque si uno piensa y revisa un poco el texto, se da cuenta de algo, y es que el texto iniciando el libro dice, yo os he entregado, pero cuando uno va y revisa, a Josué le tocó agarrar el arma, le tocó salir con fuerza, le tocó ir a más de una batalla, le tocó hacer todo el trabajo. Entonces, ese yo os he entregado no es que uno se va a sentar ahí, no, ya el Señor dijo que lo había entregado, Él mirará cuando lo entrega. No, hermano, a trabajar. Amén. No lo mandamos a dormir. No. Claro que ellos no son de esos. A las 5 ya están levantados porque Natalia con toda esa... ¿Cuántos años estuvo allá? 10 madrugando. Amén. Pobre Anderson, mire cómo quedó, vea. Ojeroso. Gloria al Señor. Entonces, es a trabajar, gloria al Señor. A trabajar para el reino de Dios. Amén. Ahora, cosas que hay que tener en cuenta. Que si Dios te dice que los ha entregado, usted tiene que decir, ya están entregados. Amén. Cuando yo llegué a la iglesia de Ciro, era nuestro primer traslado, yo entré al salón, y cuando entré al salón, sentí la presencia del Señor de una manera especial. Sentí que Dios me rodeaba y que sentí una atmósfera muy, pero muy especial. Y recuerdo que miré a mi esposa y le dije, Dios nos ha traído aquí para bendecirnos. Nos va a bendecir sobremaneramente grande aquí. La miré con seguridad, porque era un mensaje. No me lo había dicho en palabras, pero el hecho de sentir que Él estaba ahí, me daba mi total seguridad para creer que Él estaba conmigo y que todo lo que yo me propusiera hacer para su gloria, Él lo iba a respaldar y Él lo iba a bendecir. Hermanos, y así fue. Pero también cuando llegué a la iglesia El Jardín, que fue un traslado de Ciro al Jardín aquí a Cali, cuando entré, sentí una pesadez. Pero pesadez, fuerte pesadez. Yo ni supe qué iba a pasar, pero ese día lloré mucho de estar allí. Y siempre digo que la iglesia del Jardín, aunque con los hermanos nos amamos mucho, no tiene que ver nada con ellos, fue una iglesia donde Dios forjó el ministerio que Él me entregó a mí. Pero miren, noten eso. No, entonces quedémonos aquí en Ciro, porque aquí es donde yo sentí. Pero allá, realmente en el Jardín, Dios me llevó a probarme. Casi que yo no fui a enseñarle a la iglesia, aunque seguramente les enseñé muchas cosas, sino que Dios me llevó a que la iglesia me enseñara a mí. Y sobre todo al Jardín me llevó el Señor para que yo aprendiera a oírlo a Él y no a oír mis propias voces, mis propias ideas, sino a oír lo que Dios diga. Entonces hay mucho camino por recorrer en todo esto. Pero recuerde algo,
Dios cumple lo que promete. Mire cómo dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Ya lo había dicho, pero dice, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Imagínese lo que usted se proponga hacer. Amén. En el jardín hablé el domingo en la dominical y dije, hermano, vamos a hacer una semana de celebración y al final, al domingo, recogeremos 10 millones de pesos para comprar los aires. Estábamos cumpliendo 15 años. 10 millones. Cuando yo dije eso, hasta escuchó gente que se quejó. Porque la iglesia no tenía esa dimensión para recoger así como tan... 10 millones de pesos recogeré. Se quejaron. Hubo gente que cuando terminó el evento se arrimó y me dijo, perdóneme pastor, pero cuando usted habló eso, yo no creí. Pero se recogió más de eso. Porque es simplemente una convicción que le llega al pastor. Dios le da una palabra en lo secreto. Esto es muy especial porque en el caso mío yo no digo, Dios me dijo que iba a recoger. No, yo no puedo hablar así porque así no me habla Dios a mí. Pero me da esa convicción. Me paro firme, amén. Y creo que ese sentir no es mi sentir, sino el sentir de Dios en mi vida. Entonces hay que estar conectados con el sentir de Dios, con lo que Dios habla, con lo que Dios promete. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dios es generoso en lo que promete. Escuche, Anderson, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Alguien diría, pero ¿para qué tanto? Porque Dios habla así y yo debería de creerlo y usted debería de creerlo. Amén. También dice él, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué sabe usted que va a triunfar? ¿Por qué sabe usted, hermana Natalia, que va a triunfar? Simplemente por una cosa, porque yo he triunfado. Porque el pastor John Fabio ha triunfado. Porque el pastor Jacob ha triunfado. Porque el pastor Cabrera, porque el pastor Leonel, porque el pastor Isaza. Si ellos, si nosotros hemos triunfado, entonces ustedes también van a triunfar. Es que así lo dice el texto. Como estuve con Moisés, o sea, no te pongo aquí para dejarte solo. Si he respaldado a Darío, también te voy a respaldar a ti. Si lo he usado a él para enseñar la palabra, a ti también te usaré. Si por medio de él he hecho milagros, contigo también los haré. No te dejaré, no te desampararé. Gloria al Señor Jesús. Yo estaré contigo. Dele el aplauso al Señor. Hermano, fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Nadie te podrá hacer frente. Ni el río, ni los muros. ¿Sabe quién le hizo frente? Los gabaonitas. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que Josué negoció con ellos sin haber consultado a Dios. Y él le había dicho, no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Por eso hay cosas que el pastor va a tener que decir. Deme tiempo. A los ministerios, hermano, espere, déjeme, yo pienso. Y a veces el líder, no, dígame ya. Vuelva de serio, déle un cocacho y dígale, vaya. Luego.
Porque a veces el pastor no está seguro y tiene que decir, Señor, ¿y esto? ¿Aquí qué? Y le pregunta al Señor, amén. Es necesario que eso se haga, gloria al Señor Jesús. Y por último, ya me están mirando feo, es que todos hablaron poquito y ya, eso Andrés terminó en un momentico, entonces... Por último, y creo que de las cosas más importantes están aquí, porque hasta aquí es Dios diciéndole a usted. Pero de aquí, aunque es Dios diciéndole a ti, es la parte que te corresponde realmente a ti. Le corresponde a ustedes, a todos cuatro. Y es que si para crecer en esa dimensión de Dios, se necesita esforzarse en su consejo. No se esfuercen por esforzarse. Dios no bendice simplemente al esforzado o al que trabaja. No. Dios bendice al que trabaja en el propósito de Él. Otra vez. Apúntelo por ahí para que se lo ponga en un cartel grande a su papá en la oficina. Dios no bendice simplemente al que trabaja, sino al que trabaja de acuerdo al propósito de Dios. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor Jesús. Entonces, escuche esto, hermano Anderson, hermana Natalia, hermano Juan David, hermana Sara. ¿Dónde está Sara? Bueno, por allá Sara, escúchenos. Mire, dice así. Hay 3 características de lo que es esforzarse, o del énfasis que Dios le da al esforzarte. Creo que es el texto que más le regalamos a los ministros, a los que van a hacer una tarea, esfuérzate. Pero yo quiero dejarle allí esa nota, si quiere lo predica el domingo cuando llegue allá, no hay problema, ¿cierto? El primero es un consejo sobre el esfuerzo, escúchelo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Cómo suena ese esfuérzate y sé valiente? Suena como un consejo. Esfuérzate, Anderson. Natalia, esfuérzate, porque tú vas a repartir allá. Yo tengo unas promesas para la meseta y para esa región. Así que esfuérzate y sé valiente. Amén. Allá van a adelgazar un poco. Gloria al Señor. Ya les dijimos que compraran botas pantaneras. Nos mandan la foto con las botas pantaneras. Aquí yo prometo presentarlas en una escuela dominical. Amén. Para que vean los hermanos dónde están. Gloria al Señor Jesús. Y cómo les va a tocar caminar, ir a visitar a los hermanos, ir tal vez a amanecer por allá en la casa de algún hermano. Todo eso es muy posible que pase y seguramente los van a picar las pulgas y bueno, todas esas cosas van a suceder. Pero el Señor le dice, esfuérzate y sé, no te vas a dejar correr de una pulga. Ay, hermano, eso nos pasa. Yo digo eso porque eso me ha pasado, amén. Las pulgas me han picado, gloria al Señor. Llegamos una vez con ronchas por toda parte y le decía yo a mi esposa, pero ¿qué fue eso que nos picó tan feo anoche? Eso era por un lado y por el otro, eso nos ruñeron por toda parte, no, eran las pulgas, gloria al Señor. Y en la casa del pastor, amén, del pastor de la iglesia donde fuimos, bueno, la tierra fría, todo eso. Entonces el Señor le da un consejo, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando usted va al versículo 7, se encuentra con Dios otra vez con la cantaleta. Mírelo. Solamente esfuérzate. O sea, aquí ya no es un consejo. Aquí, hermano Anderson, iglesia, es una prioridad. Amén.
Nosotros no somos de los que retrocedemos. Qué vergüenza para mí que mañana se diga que ustedes dos se devolvieron. No, que eso era muy duro, que no estaba acabando la barriguita. No, hermano. No, es que el pastor Darío, hermano, yo los envío y casi que ni los vuelvo a llamar. A veces me cuesta llamar hasta a mi mamá. Entonces, ni se aterren, amén, ya. Pero el Señor le dice, solamente, primero como le dijo, esfuérzate y sé valiente. Ahora le dice, solamente esfuérzate. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué se va a esforzar? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés, ¿y qué es lo que yo le estoy mandando? Que se esfuerce. Amén. Gloria al Señor. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se invente cosas de la Biblia. Predique el consejo de Dios como está allí. Ahí le regalaron una Biblia, amén. Ábrala para que la iglesia la mire, hermano. Es que ellos están que se miran esos regalos. Vea, eso viene regalo tras papel. Muéstreselas ahí a los hermanos. ¿Qué Biblia es? La Biblia pastoral, amén. Gloria al Señor, amén. Gloria a Jesús. Nunca se apartará de tu boca ni de tu corazón esta palabra. No vaya a terminar predicando sus cuentos, lo que a usted le parece. Mire, hermano Anderson e iglesia toda en general. Hay cosas que al menos yo hay cosas que las creo, pero nunca se las predicaré a la iglesia, ¿no? O sea que, por ejemplo, hay gente que cree, eso no lo creo yo, pero hay gente que cree que antes del huerto del Edén, antes cuando ellos salieron ya, que se menciona Caín y Abel, algunos creen que antes habían otro poco de hijos ya, y que tuvieron muchos hijos allá. Y por lógica uno pudiera deducir eso. Pero como la Biblia no lo dice, jamás te atrevas a afirmar algo que la palabra de Dios no dice. Déjelo ahí y diga. Hay gente que dice que no, que ahí están los dinosaurios. Puede ser, tiene que estar por ahí, pero no son cosas que yo tenga que afirmar. Si el texto me da, sin forzarlo para interpretar y ver que allá hay una enseñanza, la puedo dar, porque hay toda la autoridad bíblica. Pero si no, no se meta en eso. Sea respetuoso de la manera como esta iglesia enseña las doctrinas. Recuerde que es pastor dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Así que no puede ir predicando doctrinas que aquí no se predican, porque si lo haces, Anderson, te destituyen. Amén. Te destituyen. Entonces, nada de doctrinas extrañas. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que la prioridad es solamente esfuerza. Pero cuando vamos al versículo siguiente, ahora va a ser una orden, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el verso 9? Mira, que te mando, ya es como fue subiendo de nivel, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate. Mira que te mando, que te ¿qué? Que te esfuerces. ¿Y qué? Y seas valiente. Gloria al Señor. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
¿Hasta dónde quiere ir? Porque Él va a ir. Y esto se lo aprendí al hermano John Fabio. Hermano John Fabio, en alguna ocasión le escuché decir esto de este texto. Dios en el liderazgo va hasta donde nosotros querramos ir. Yo creo que se lo escucharon, ¿cierto? Eso se lo aprendí al hermano. Dios en el liderazgo va hasta donde nosotros queremos. ¿Hasta dónde quiere ir? Hablo ministerialmente, no como almas benditas de Cristo, no. Como líderes, como pastor, como esposa de pastor, como hijo de pastor. ¿Hasta dónde quieres ir? Porque le dice, yo iré hasta donde. Yo ya te di todo. Se lo dijo arriba, le dijo desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda esa tierra usted quiere ir hasta allá, hasta el Éufrates. O dice, no, es que a mí los pies no me dan para todo eso. Yo más bien me quedo por aquí. ¿Cómo es? ¿Hasta dónde quiere ir? Hermano Anderson y hermana Natalia, no teman vivir en el sueño de Dios. Los siervos de Dios normalmente soñamos despiertos. Se habla de tener visiones, amén, de ver, se le ocurren a uno cosas que uno dice, pero esto, que si usted se las habla a alguien diría, no, pastor, pero usted ya dónde anda, ¿cierto? ¿Dónde anda? Gloria al Señor. Pero recuerde esto, que tus sueños sean tan grandes que cuando se los cuente al de enseguida no los pueda creer. Si él no los puede creer, realmente tu sueño es grande y solo lo puede cumplir alguien, solo lo puede llevar a cabo alguien, y es el Dios que te dijo, yo estaré contigo. Amén. Gloria al Señor. Dele el aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Así que, amada iglesia, debemos crecer en la dimensión de Dios, número 1, al asumir los desafíos. Yo invito a toda la iglesia del Jordán para que asumamos los desafíos que el Señor nos ha entregado. Yo sé que es muy seguro que ustedes se hayan sentido desafiados con el ministerio que ha traído el Señor por medio de nosotros y están haciendo, invitados a hacer cosas que ustedes como que les toca salirse de su zona de confort. Por ejemplo, lo que pasó ayer, a algunos les cuesta, ¿sí?, salirse de la zona de confort y decir, no, es que otro, y prefieren quedarse en sus cosas, pero asuma los desafíos que el Señor le está encomendando. Dios lo hace, hermanos. Yo no sé si ustedes, pero para mí fue una experiencia muy fuerte, que creo que el último efecto de eso es que hoy estemos despidiendo a Anderson y a Natalia y a sus hijos, y es lo que el Señor me puso a hablar a mí un mes después de haber llegado aquí. Y era tomar la visión, un deseo que tenía la iglesia, una oración que habían hecho muy fuerte de abrir la iglesia en Altos de Santa Elena. Yo hablé eso y sé que lo hablé en palabras de Dios. Y yo mismo como ser humano, por allá en junio, yo dije, eso como que no va a quedar. Aunque yo le decía al pastor Andrés, este año se abre. Sin embargo, en junio yo decía, como vi las cosas, como iba el asunto, dije, creo que no va a ser este año, esto está como pesado. Pero de un momento a otro ocurrió algo, Dios movió por allá una persona y ese movió a otro y ese me movió a mí y se abrió la puerta y ya, en 8 días, lo que se miraba que de pronto se iba a demorar otro año más, Dios lo hizo, porque hay algo, hermanos.
Cuando contamos con que Dios es el que está haciéndolo, Él lo hace en un segundo. Amén. Por eso hay que aprender a esperar en Dios. ¿Cuántos aquí quieren aprender a esperar en Dios? ¿Cuántos aquí quieren asumir los desafíos de Dios? A ver, creí que era fácil para Josué pararse y sentarse en la silla en la que estaba sentado por 80 años, por más de 40 años, Moisés. Eso era un desafío. Ayer estuve en el grupo y le tocó predicar a Yamile y ella dice, estoy temblando de ver que estaba prácticamente, ella decía, no, es que debería hablar era el pastor. Y es que estar ahí sentado, a mí hace días me tocó aquí predicar en un matrimonio, estaba el hermano John Fabio ahí, yo temblaba, yo no, ese hermano que hacía ahí, Dios mío bendito. Claro, uno tiembla al lado de esas personas que Dios ha hecho crecer. Y eso es un respeto que tenemos. Gracias a Dios por eso que podemos percibir. Y no era fácil, pero ya le tocaba. Y ya te toca. Y no digas no puedo. Sí, sí se puede porque Dios me ha llamado. Cuento con todos los recursos de Dios y eso es suficiente para salir adelante. Asume tus desafíos. Hermano, puede ser un desafío material que Dios te puso en el corazón, que tienes que pintar bien tu casa. Ni un amén, mira. No, ya para qué. Tienes que pintar tu casa. Amén. Que tienes que comprarte unas ollas para la cocina. Amén. Sí, porque ya las ollas están rotas, hay que ponerles jabón por debajo para... Que tienes que comprarte un vestido para ti, porque hay gente que no lo hacemos a veces. Amén. O que tienes que comenzar el proyecto de tu casa. Amén, para que dejes por ahí. Hace tiempo, Señor, no quiero pagar más arrendo, no quiero... Pero no comienza al menos a ahorrar y a preguntar por los planes de vivienda y todo eso aquí en Cali. Tienes que empezar y creer que Dios hará el resto. Amén. Es un desafío. Seguramente tienes que crecer en algo, de reconocer tu personalidad o cosas tuyas. Hazlo, amén. Tal vez, yo creo que no ha sido fácil para Anderson aceptar el llamado de Dios. Incluso a veces ilusionarse. Y si me ilusiono y no pasa nada, porque Anderson ya lo está alcanzando la edad. ¿Cuántos tiene? 38. A los 40 ya no sirve. No, sí, no es que no sirva como siervo del Señor, pero para el pastorado ya no sirve. Porque resulta, ¿por qué no? No es por los pastores, es por ustedes. Porque a ustedes los pastores viejitos no les gusta mucho. Ay, mire cómo se duerme, gracias a Dios, yo me duermo poquito. Pero si uno empieza a dormir mucho, ay, no es que se duerme, se le olvidan las cosas. A mí ya comienzan a olvidarse. Entonces... No, los pastores, la iglesia no quiere pastores así, ¿sí? Entonces, por eso se dice, después de 40 ya lo va cogiendo la tarde, es mejor que ya se quede quieto y siga sirviendo en la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Así que hay que hacer eso. Lo otro, iglesia, aprendamos a creer en estoy ya haciendo la conclusión y aplicándolo a modo de iglesia. Aprendamos a crecer en la victoria anticipada de Dios. Porque apenas 4 lo creen. Y eso así como, amén, ¿será? Amén. ¿Qué tal si este año creemos en la victoria anticipada de Dios? ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Eso está en Apocalipsis hace 2000 años ya. Y todavía esa guerra como que está por darse y a través de la historia se ha dado. Y nunca ha perdido el Cordero. Él siempre ha ganado. Démosle una alabanza al Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, crea en la victoria anticipada.
Lo creyó David. David dijo y le dijeron, ¿y usted cómo va a tumbar ese gigante? Y dijo, ay, si tu siervo, él va él es pastor de ovejas, y cuando un león se viene a llevarse una oveja a un oso, él le sale y hace el trabajo. Y ese que estuvo conmigo enfrentando el oso, ahora está conmigo para enfrentármele a se Goliat era muy feo, hermano. Entonces aquí está para enfrentármele a este feo de Goliat, hermano, y lo venció. Pero los demás estaban aterrados y llenos de miedo. Vea, hermano, aquí sí le voy a decir algo. Si usted se junta con una persona en la iglesia y esa persona todo el tiempo como que le proyecta miedo, si no es capaz usted de proyectarle a él fe, aléjesele, porque lo va a dañar, lo va a volver nada, lo va a dejar como un colador a usted también. Y usted no va a pelechar y usted no va a triunfar. Hermano, si usted está al lado de un hermano en la iglesia que predican algo y ahí mismo apenas predican hasta lo codean, eso no es así. Aléjesele, porque o usted lo para. A mí me enseñó mi compañerito, que ahora ni cristiano es, pero me enseñó algo en la iglesia, mucho carácter. Sentaba con él y yo le hablaba mucho, hasta que un día como que se enojó, me miró serio y me dijo, no me hable mientras estoy en el culto, me dijo. Él tenía carácter y me enseñó a mí que en el culto no se hablaba. Si usted no tiene ese carácter para decirle al otro, eso no es así, para hacerlo volver a lo que realmente es, y si usted como que eso lo va convenciendo, quítesele del lado, porque ese lo va a dañar. No le estoy diciendo que no le vuelva a hablar, pero hermano, y poder en Jesús, porque la iglesia tiene una victoria anticipada. Amén. A nosotros nos va a ir bien este año, amén. Nosotros vamos a terminar el año en victoria porque Dios está con nosotros. Este ministerio va a crecer, este jovencito se va a desarrollar en los propósitos de Dios. Esa niña va a ser reverente al Señor porque hay victoria en el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a creer en la victoria anticipada. No vamos a decir yo como que voy de mal en peor, a mí como que Dios no me oye, a mí como que Dios me está dejando. Nada. Lo que vamos a decir es, Dios me llamó, Dios me está oyendo, Dios me ha hablado, yo voy a salir victorioso. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bueno que usted lo creyera, amén. Qué bueno que usted lo creyera, gloria a Jesús. ¿Sabe qué dice Pablo? Escucha, hermano Anderson. Por lo cual estoy seguro. Qué bueno que hoy lo pudiéramos decir, que levantáramos las manos sin miedo, amén. Y decir, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien que lo crea y dé el aplauso al Señor. Pero quien grita eso, pero quien grita así, en la victoria anticipada de Dios, se levanta todos los días y hace su tarea. Haga su tarea diaria. No deje los pasos que debe dar hoy para mañana, porque si hoy tiene que dar 5 pasos, mañana tendrá que dar 10. Y hay gente que lo ha dejado y lo ha dejado y lo ha dejado y llevan 1 año estancados, 2 años estancados y se van haciendo los locos. Haga la tarea de hoy.
Esforzarse saca callos, esforzarse causa dolor. Renunciar a cosas no es tan fácil de nuestra vida, pero hay que hacerlo porque hay una victoria asegurada. Eso es lo que hay, solo que hay que hacerlo a la manera de Dios. Y hay que levantarnos todos los días y esforzarnos sobre todo en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque entonces, dice la Biblia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Póngase de pie, hermanos. Oremos vengan por acá y se arrodillan los diáconos, hermanos. Vamos a orar aquí. Aquí Manuel Liceo que está. Venga también Emanuel Liceo. Vamos a orar acérquense más acá que les puedan poner las manos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.